Amigos, detrás de cada canción de amor hay un drama escondido, pero en el caso de Marisela, las baladas fueron casi confesiones disfrazadas. Su vida ha sido un desfile de amores imposibles, peleas de escenario, y escándalos que la persiguieron desde que era una niña con voz de ángel y carácter de acero. Lo que pocos imaginan es que mientras la llamaban la Dama de Hierro, por dentro libraba guerras que ni las revistas de espectáculos alcanzaron a contar, la pareja ideal y el amor prohibido. Y es que dicen que todo empezó con un amor que no debía ser, pero fue. Marisela no llegaba ni a 15, cuando se enamoró de Marco Antonio Solís, que ya era todo un ídolo con 20. Aquello se convirtió en una bomba mediática, un romance a escondidas, lleno de canciones, miradas y secretos. Mientras él componía letras que hablaban de amor eterno, la prensa lo señalaba por la diferencia de edad. La gente no sabía si era una historia romántica o un escándalo disfrazado de melodía, pero todos hablaban de ellos. La guerra con Beatriz Adriana. El amor de Marisela no solo rompió corazones, también matrimonios. Beatriz Adriana, esposa de Marco Antonio, confirmó en su momento que fue engañada mientras estaba embarazada. Desde entonces nació una rivalidad que se volvió legendaria. Hubo conciertos donde los fans de Beatriz abuchearon a Marisela hasta hacerla llorar. Y cuando ella interpretó la pareja ideal en Siempre en Domingo, muchos lo vieron como una provocación directa. Dicen que Beatriz se sintió humillada, y que esa noche se rompió algo que nunca volvió a repararse. La venganza del escenario. Pasaron los años, pero Marisela no olvidó. Su carácter se endureció, su voz se volvió más firme y su mirada, más fría. En los 80, en plena cima de la fama, no se hablaba de otra cosa. A ella la tachaban de villana, pero lo cierto es que sobrevivía en un mundo que no perdonaba a las mujeres fuertes. Algunos aseguran que años después volvió a reencontrarse con Marco Antonio en secreto, mientras él seguía casado. Circularon fotos, rumores de giras en pareja, e incluso versiones de que él la ayudaba económicamente. Ella jamás lo confirmó, pero tampoco lo desmintió. Entre fiestas y fantasmas. Después de tantos escándalos, Marisela se refugió en Nueva York. Allá, entre luces de neón y noches sin fin, cayó en una espiral de excesos. Ella misma lo contó, estaba rodeada de fiestas, soledad y gente que no la conocía más allá del escenario. Tocó fondo, pero no se rindió. Asegura que dejó todo sin necesidad de clínicas ni tratamientos, solo con la fuerza de su madre y la fe que la acompañó siempre. Esa experiencia la transformó y le dio un nuevo apodo, la Dama de Hierro. La mujer que no se rompe. A partir de ahí, su vida cambió. Aprendió a enfrentarse a la prensa, a cantar con el alma rota y a mirar de frente a quienes la criticaban. Detrás del maquillaje y las luces había una mujer marcada por los rumores, los amores imposibles y las batallas internas. Pero en lugar de esconderse, lo convirtió en arte. Cada canción era una confesión disfrazada, y cada lágrima que soltaba sobre el escenario, un pedazo de su historia. El marido que se volvió mueble. Después de los escándalos con Marco Antonio Solís, Marisela quiso darle un giro a su vida y se casó con el músico y trompetista Juan Manuel Hernández, mejor conocido como Pedro Rey Jr. Con él tuvo a su única hija, Marilyn Odaza, quien más tarde también se lanzaría al canto. A primera vista, parecía el inicio de una nueva etapa, amor tranquilo, familia y estabilidad. Pero la calma le duró poco. Con el paso del tiempo, Marisela comenzó a sentirse atrapada. En entrevistas ha dicho que su exmarido no hacía nada, que se convirtió prácticamente en un adorno dentro de la casa. 2 años después del matrimonio, todo se vino abajo. Ella pidió el divorcio en diciembre, en plena temporada navideña, y admitió que no era feliz. Algunos allegados aseguran que fue él quien no soportó su carácter dominante ni sus constantes giras, pero otros dicen que ella simplemente se cansó de cargar con un hombre que no la acompañaba emocionalmente. Tras esa separación, Marisela prometió no volver a depender de nadie. Su carácter se endureció todavía más, y su relación con los medios comenzó a volverse tensa. Desde entonces, cada pareja que llegaba a su vida traía drama incluido. El rumor de la hija del Buki. Con la ruptura de Pedro Rey Jr., surgió un rumor que hasta la fecha sigue generando morbo, la supuesta paternidad de Marco Antonio Solís sobre Marilyn Odaza. Muchos fans notaron el parecido entre ambos, y el mito se extendió como pólvora en los años 90. Aunque Marisela siempre ha dicho que su hija es del trompetista con quien se casó, las malas lenguas aseguraban que Marco Antonio seguía ayudándola económicamente y que el lazo entre ambos nunca se rompió del todo.
Incluso hubo quienes afirmaron que las canciones que Solís le escribió en aquella época estaban dedicadas más a Marilyn que a la propia Marisela. El tema nunca se confirmó ni se desmintió oficialmente, pero cada vez que se le pregunta, ella evade con una sonrisa y una frase cortante: mi hija sabe quién es su padre. Y con eso, deja que la duda siga flotando. El empresario que perdió los diamantes. El siguiente gran amor de Marisela fue un caos con patas. Su relación con Suki Amar, un empresario con el que mantuvo un noviazgo de 8 años, se convirtió en una montaña rusa de peleas, reconciliaciones y escándalos. Se casaron en Las Vegas, presuntamente después de una borrachera épica. Fue él mismo quien contó que ni siquiera recuerda su primera noche de casados. La historia tomó tintes de telenovela cuando, durante un concierto en Anaheim, Marisela lo corrió del escenario frente a todos. Le gritó que le había robado joyas, pulseras y hasta sus diamantes. El público no sabía si aplaudir o esconderse del bochorno. Al día siguiente, el video ya circulaba en todos los programas de espectáculos. Ella terminó disculpándose públicamente, pero el daño ya estaba hecho. Suki la acusó de celosa, temperamental y controladora. Ella, por su parte, lo llamó interesado y manipulador. Su hija Marilyn lo remató en redes llamándolo payaso y mala persona. Fue un circo mediático que duró años. Religión, pleitos y malas vibras. Lo que pocos saben es que parte de los problemas con Suki Amar también venían por diferencias espirituales. Marisela, seguidora de la cienciología, nunca pudo adaptarse a las creencias judías de su esposo. Los choques fueron constantes, él quería una vida más reservada, ella necesitaba los reflectores. El matrimonio terminó en 2020, pero no sin antes dejar heridas abiertas. Se dijo que Amar llegó a ser manager de una rival amorosa de Marisela, lo que desató nuevos conflictos. Entre dimes y diretes, ella decidió volver a México para empezar de cero. Esa ruptura coincidió con la pandemia y con la pérdida de su madre, lo que hizo de ese año uno de los más duros de su vida. Aún así, salió adelante, como siempre lo ha hecho, con el rostro firme y el micrófono en la mano. Cuando el amor se volvió escándalo. Después del desastre con Amar, Marisela declaró que ya no creía en los hombres. Contó que su experiencia la dejó marcada y que, aunque amó con intensidad, lo que recibió fue desilusión y burlas públicas. En cada entrevista dejaba una frase que sonaba más a advertencia que a confesión: el amor es bonito hasta que te cuesta la dignidad. Aún con todo, nunca dejó de creer en sí misma. Siguió dando conciertos, lanzando temas nuevos y defendiendo su legado. Pero también aprendió que su vida amorosa se había convertido en un espectáculo paralelo a su carrera, y que la gente esperaba más sus escándalos que sus canciones. Quizá por eso decidió transformar su dolor en música. De esos años surgieron las baladas más intensas de su repertorio, donde cada verso parecía una indirecta y cada nota un desahogo. El show que se volvió circo. Nadie se imaginó que una presentación de Marisela en Anaheim terminaría convertida en uno de los episodios más bochornosos de su carrera. En pleno concierto, con el público eufórico, soltó el micrófono y gritó que su esposo Suki Amar le había robado. Lo acusó frente a todos de quitarle sus joyas y pulseras, y lo corrió del escenario entre abucheos y sorpresa. Los músicos se quedaron congelados, el público sin saber si era parte del show o una pelea real. Las imágenes se volvieron virales antes de que existieran los virales. La prensa no tardó en tacharla de impulsiva y explosiva. Suki juró que todo era mentira y que ella lo había humillado sin razón. Marisela intentó justificar su reacción, alegando que él le había traicionado y que actuó desde el enojo. Pero el daño ya estaba hecho. El escándalo cruzó fronteras, y su reputación de diva sin filtros quedó más que consolidada. Después de ese incidente, los rumores de separación fueron inevitables. Ella aseguró que lo amaba, pero que no podía estar con alguien que la traicionara. Él, por su parte, confesó a medios estadounidenses que la relación se había vuelto tóxica, llena de celos y recriminaciones. Fue el principio del fin, pero también el comienzo de una nueva ola de controversias. Las joyas perdidas y el orgullo intacto. Aunque muchos creyeron que aquel pleito público sería el último, la historia entre Marisela y Suki dio más vueltas que una novela de media tarde. Ella insistía en que le había robado sus diamantes, él lo negaba rotundamente. Algunos periodistas afirmaron que el empresario intentó devolverle las piezas, pero que ella no aceptó por orgullo. Otros aseguran que jamás existió tal robo, sino que todo fue una venganza emocional en medio de una ruptura caótica. Marisela, fiel a su estilo, se negó a quedarse callada.
En entrevistas, dejaba entrever que Sookie la usaba para hacerse famoso y que incluso había querido aprovechar su nombre para abrir puertas en la industria. Las redes estallaron, y durante meses los dos protagonizaron titulares, dándose indirectas desde escenarios y programas de televisión. Mientras tanto, su hija Marilyn intervenía con declaraciones cada vez más duras, llamando a Sookie payaso y mala gente. Eso terminó de hundirlo en la opinión pública. Marisela, por su parte, decidió cerrar el capítulo, aunque todos sabían que no había olvido posible. La cienciología contra el matrimonio. Entre tanto caos, también salió a la luz otro conflicto poco conocido, las diferencias religiosas. Marisela practica la cienciología, mientras que Sookie profesa la fe judía. En lugar de unirlos, las creencias los separaron más. Él quería una vida discreta, sin tanto foco mediático, ella vivía para el escenario, las luces y el aplauso. Amigos cercanos contaron que discutían incluso por el tipo de ceremonias, las costumbres y hasta la educación espiritual que pensaban dar a los hijos que nunca tuvieron. A eso se sumaban los celos, los rumores y los viejos fantasmas de la fama. Era una relación que se consumía lentamente, pero ninguno parecía tener el valor de dejarla. El final llegó en 2020. Cansada de los conflictos, Marisela empacó y se mudó de regreso a México. Coincidió con la pandemia y con la pérdida de su madre, lo que marcó una de las etapas más duras de su vida. Pero, como siempre, salió adelante, dolida, sí, pero con la frente en alto. Las cámaras, los pleitos y el orgullo. Después de tanto pleito sentimental, Marisela empezó a chocar también con la prensa. Su carácter fuerte y su poca paciencia con los reporteros la metieron en más de una bronca mediática. Si le preguntaban de más, respondía cortante. Si se le mencionaba el nombre de Sookie o de Marco Antonio, cambiaba el tema con un gesto que decía más que 1000 palabras. Programas como El Gordo y la Flaca y Ventaneando aprovecharon cada salida de tono para hacer la tendencia. Ella sentía que los medios no valoraban su trayectoria y solo buscaban escándalos. En una ocasión, tras ser cuestionada sobre su estado emocional, respondió tajante que no necesitaba compasión, que era una mujer fuerte y que las caídas solo la hacían más peligrosa. Esa respuesta se volvió viral y muchos la aplaudieron. Otros la criticaron, diciendo que había perdido humildad. Pero lo cierto es que Marisela se había convertido en un personaje tan impredecible como fascinante. Cada vez que hablaba, dejaba titulares. La reina de las segundas oportunidades. Cuando todos pensaban que su carrera estaba en decadencia, Marisela resurgió. No con escándalos, sino con un aire nuevo. Reapareció en conciertos, giras y entrevistas hablando sin miedo de sus errores, de sus amores rotos y de su deseo de volver a conectar con su público. En esta etapa mostró una versión más humana, más serena, aunque sin perder ese toque de altivez que siempre la ha caracterizado. Reconoció que su temperamento le ha cerrado puertas, pero también le ha dado carácter para sobrevivir a todo. Soy una mujer que ha amado demasiado, dijo una vez, y la frase se quedó grabada en los titulares. Y así, entre aplausos, rumores y lágrimas, Marisela volvió a ser noticia, demostrando que en su vida no hay caídas definitivas, solo pausas antes del siguiente capítulo. La noche que casi se la acaba el escándalo. En 2015, Marisela volvió a ser noticia en todo Latinoamérica por un incidente en Chile que nadie olvidó. Se había anunciado su presentación en el Movistar Arena, pero lo que prometía ser un concierto triunfal terminó en bochorno. Productores y organizadores aseguraron que la cantante llegó al evento en aparente estado inconveniente, dicen que se había pasado tanto de chupe que era incapaz de salir al escenario. La noticia corrió como pólvora y los medios chilenos la destrozaron. Se dijo que estaba inconsciente, que tuvieron que asistirla en camerinos y que el espectáculo fue cancelado. Ella, furiosa, respondió que todo era mentira, que la querían sabotear y que tomaría acciones legales. Pero el golpe a su imagen fue inevitable. Programas como El Gordo y la Flaca y Suelta la Sopa la criticaron con dureza, mientras los fans se dividían entre defenderla o señalar que ya no era la misma de antes. Ese episodio marcó un antes y un después en su relación con los medios. Desde entonces, Marisela se volvió más desconfiada, más reservada y mucho más selectiva con la prensa. Las cámaras no perdonan. Y es que después del escándalo en Chile, Marisela comenzó a rechazar entrevistas y apariciones públicas. Cuando aceptaba hablar, imponía condiciones, nada de preguntas sobre su pasado amoroso, su vida privada o sus supuestos excesos. Los reporteros que la enfrentaban sin filtros terminaban con titulares de enfrentamientos o portazos en la cara.
En una entrevista televisiva, un periodista le preguntó directamente si tenía problemas con la bebida, y ella, visiblemente molesta, respondió que el único problema que tenía era con los que no sabían respetar. La frase se hizo viral, y aunque muchos la celebraron por su carácter, otros la acusaron de altanera. Aún con todo, Marisela nunca dejó de ser tema de conversación. Cada aparición suya generaba morbo, ya fuera por su actitud desafiante o por el simple hecho de ver si iba a decir algo que encendiera la polémica otra vez. Los rumores de salud y la cirugía secreta. A principios de 2025 comenzaron a circular rumores de que Marisela estaba enferma. Algunos medios afirmaban que había sido hospitalizada de emergencia, otros aseguraban que estaba luchando contra un padecimiento grave. Ante tanta especulación, la cantante rompió el silencio y confirmó que sí había sido operada, pero aclaró que fue una intervención programada y que se encontraba perfectamente. Su comunicado buscó calmar a los fans, pero el tema ya había tomado vuelo. Muchos comenzaron a especular que su físico había cambiado y que, además de la cirugía médica, podría haberse sometido a retoques estéticos. Ella no negó ni confirmó nada, fiel a su estilo. Solo dijo que estaba viva, fuerte y lista para seguir cantando. La polémica terminó jugando a su favor, sus conciertos siguientes se llenaron, y la frase Marisela está más viva que nunca se volvió tendencia en redes. El accidente que no la dejó dormir. En marzo de 2025, un concierto suyo en Lázaro Cárdenas, Michoacán, se vio empañado por una tragedia fuera de su control. Al terminar el evento, un automovilista en presunto estado de ebriedad atropelló a varios asistentes que salían del recinto. Aunque Marisela no tuvo responsabilidad directa, su nombre volvió a aparecer en los titulares. La cantante publicó un mensaje lamentando los hechos y enviando condolencias a las familias afectadas. Aún así, algunos medios sensacionalistas intentaron vincular el accidente con supuestas fallas en la organización, lo que la hizo enojar profundamente. En una entrevista posterior, dijo que no iba a permitir que mancharan su trabajo con tragedias ajenas. El caso la afectó emocionalmente. Dicen que después del suceso, suspendió por un tiempo las presentaciones en ciudades pequeñas y solo aceptó eventos con mayores medidas de seguridad. La polémica de la imagen del Buki. Cuando parecía que ya nada podía causar polémica, Marisela volvió a los titulares por usar en sus conciertos la imagen de Marco Antonio Solís. En 2019, durante su gira, aparecieron pantallas con la foto del Buki mientras ella interpretaba la pareja ideal. Lo que muchos vieron como un homenaje, otros lo tomaron como provocación. La controversia se encendió aún más cuando se supo que Cristian Salas, esposa de Solís, se habría molestado por la situación. En redes sociales, los fans se dividieron entre quienes defendían a Marisela como la verdadera musa y quienes consideraban que ya era tiempo de dejar el pasado atrás. Ella, con su característico desdén, solo respondió, "El arte no tiene dueño". Una frase que bastó para reavivar los viejos fantasmas de su relación con Marco Antonio, demostrando que, aunque pasen los años, ese tema sigue siendo su mayor fuente de morbo. El rumor con Álvaro Torres. Entre los 80 y los 90, Marisela compartió micrófono con varios grandes de la música romántica, pero uno de los duetos que más morbo causó fue el de Mi amor por ti junto a Álvaro Torres. Desde la primera presentación, el público notó una química evidente. Miradas, sonrisas y una cercanía que traspasaba el escenario. Aunque ambos negaron cualquier relación sentimental, los rumores se desataron con fuerza. En cada gira conjunta, los medios decían que dormían en el mismo hotel y que se veían fuera del trabajo. Marisela lo tomó con humor, pero nunca aclaró del todo lo que había entre ellos, lo que solo alimentó el fuego. Por meses, las revistas de espectáculos hablaron de una historia de amor en secreto. Y aunque los dos siguieron caminos distintos, el dueto quedó marcado como uno de los más románticos y sospechosos de la música en español. Las confesiones de infidelidad. En una de sus entrevistas más sinceras, Marisela reconoció que no siempre fue la víctima en el amor. Admitió que en alguna de sus relaciones llegó a ser infiel y que esa experiencia la marcó para siempre. No dio nombres, pero sus seguidores no tardaron en especular. Algunos apuntaron a un empresario estadounidense, otros al propio Suki Amar, asegurando que el engaño fue mutuo. Sus palabras desataron debate. Unos la aplaudieron por su honestidad, otros la criticaron por normalizar lo que siempre había condenado en sus canciones. Pero fiel a su estilo, ella respondió que la vida real no es una balada perfecta y que todos, en algún momento, se equivocan. Esa confesión, lejos de dañarla, la hizo más humana ante sus fans.
Y aunque nunca volvió a tocar el tema, dejó claro que su historia amorosa no fue de santos ni mártires, sino de seres imperfectos jugando a amar. El amor entre telones. Hubo también historias que nunca pasaron de rumores. En los camerinos y detrás de los escenarios se le relacionó con varios músicos y promotores que la acompañaban en giras internacionales. Se decía que su carácter fuerte atraía tanto como espantaba, y que no faltaban quienes querían ganarse su corazón, o al menos un poco de fama a su lado. Los chismes crecieron con cada nuevo tour. En Sudamérica la vincularon con un empresario argentino, en Estados Unidos con un productor de televisión y en México con un viejo amigo del medio que solía visitarla en sus conciertos. Marisela jamás confirmó ninguno. Cada vez que le preguntaban, sonreía con picardía y respondía, yo no niego a nadie, pero tampoco lo presumo. Y con esa frase dejaba a los reporteros mordiendo el aire, sin saber si acababan de oír una negación o una confesión elegante. La soledad después del huracán. Tras tantos escándalos, Marisela pasó por un periodo de silencio. Se alejó un tiempo de los escenarios y se mudó de Los Ángeles a México, buscando paz y una nueva vida. La pandemia la encontró en pleno proceso de sanación emocional, recién separada y con heridas todavía abiertas. En entrevistas posteriores confesó que la soledad fue su mejor consejera. Que por primera vez en años pudo dormir sin pensar en cámaras, contratos o titulares de farándula. Sin embargo, también reconoció que el público era su adicción más difícil de dejar. Por eso, apenas recuperó fuerzas, volvió a cantar, aunque fuera desde casa. Fue en ese retiro cuando empezó a escribir letras nuevas, más personales y nostálgicas. No sobre el amor romántico, sino sobre la libertad de estar sola y sobrevivir. La promesa de un regreso más fuerte. Ya repuesta, Marisela decidió que su historia todavía no había terminado. Comenzó a planear su bioserie, prometiendo revelar todo lo que cayó durante años, sus romances, traiciones y secretos que los medios solo contaron a medias. Esa promesa desató expectativas enormes entre sus fans y miedo entre algunos de sus ex. Al mismo tiempo, lanzó su Unparalleled Tour, donde volvió a llenar escenarios en México y Estados Unidos. En el show mezclaba sus clásicos con nuevos temas, y entre canción y canción soltaba frases picantes sobre sus viejos amores. La gente enloquecía. Hoy, a sus 50 y tantos, Marisela sigue siendo una figura que despierta amor, polémica y curiosidad. Ya no necesita defenderse, su historia, con todos sus excesos y errores, se cuenta sola. Y si algo ha dejado claro, es que la dama de hierro puede doblarse, pero jamás romperse. La herencia que canta. Si algo tiene claro Marisela es que su mayor orgullo no son los discos ni los premios, sino su hija Marilyn Odaza. Desde pequeña, la muchacha creció rodeada de micrófonos, giras y titulares de farándula. Marisela la protegió con uñas y dientes, pero también le heredó el carácter fuerte que la hizo famosa. Cuando Marilyn decidió lanzarse como cantante, muchos pensaron que su madre la frenaría por miedo a las comparaciones. Pero no, la impulsó, aunque a su manera. En entrevistas, la joven ha dicho que no fue fácil tener como mamá a una estrella tan polémica, y que hubo etapas en las que ni se hablaban. Sin embargo, con el tiempo aprendieron a reconciliarse, demostrando que la sangre pesa más que los escándalos. Hoy, ambas comparten escenario de vez en cuando, y aunque el público sigue viendo en Marisela a la eterna dama de hierro, la presencia de su hija le ha devuelto esa dulzura que el tiempo y las batallas mediáticas le habían quitado. La muerte que le partió el alma. En 2019, la vida de Marisela se detuvo por completo. Su madre, la mujer que había sido su refugio y su brújula, falleció. Fue un golpe durísimo que la dejó sin rumbo. Durante semanas no dio entrevistas ni salió de casa. En redes sociales, apenas publicó una frase, se fue mi fuerza, pero me dejó su ejemplo. Amigos cercanos cuentan que esa pérdida la cambió para siempre. La artista, acostumbrada a mostrarse fuerte, se quebró en silencio. La soledad se le vino encima justo cuando su matrimonio con Suki Amar también se desplomaba. Fue la etapa más oscura de su vida, pero también la que la empujó a reinventarse. De ese dolor nació una nueva versión de ella. Una Marisela más espiritual, más introspectiva, que empezó a hablar del perdón, de Dios y de la paz interior. Ya no buscaba aprobación ni titulares. Solo quería cantar para sanar. La mudanza que lo cambió todo. Después de la muerte de su madre y del fin de su matrimonio, Marisela tomó una decisión drástica, dejó su mansión en Los Ángeles y se mudó a México.
Dijo que necesitaba volver a sus raíces, reencontrarse con su gente y sentirse viva otra vez. Fue una etapa de limpieza emocional, donde dejó atrás lujos, resentimientos y viejas heridas. En México encontró lo que tanto buscaba, aplausos sinceros, público fiel y nuevas oportunidades. Volvió a llenar foros y palenques, demostrando que su voz seguía intacta y que el tiempo no había podido con ella. Algunos periodistas la describieron como renovada, otros como más humana. Pero todos coincidieron en algo: Marisela había vuelto a brillar. Con esa mudanza cerró un ciclo y comenzó otro, uno en el que ya no necesitaba demostrar nada, solo disfrutar del escenario como lo hacía cuando empezó de niña. El legado de una diva indomable. Con más de 40 millones de discos vendidos y una carrera que ha sobrevivido a críticas, escándalos y amores turbulentos, Marisela se ha ganado un lugar único en la música latina. No hay otra como ella, sensual, temperamental, impredecible y eternamente polémica. Su voz sigue siendo inconfundible, su historia sigue dando de qué hablar y su imagen, aunque a veces criticada, sigue generando admiración. En cada entrevista se le nota más tranquila, pero sin perder esa picardía que la caracteriza. Cuando le preguntan si se arrepiente de algo, suele responder con una sonrisa, de no haber amado más. Y es que, en el fondo, Marisela no canta solo para entretener. Canta para recordar, para provocar, y para demostrar que incluso entre el escándalo y la tristeza, todavía hay espacio para la pasión y la supervivencia. La bioserie que promete incendiar todo. Ahora, mientras prepara su bioserie, promete contar lo que nunca se ha dicho. Dicen que hablará de Marco Antonio Solís, de sus amores secretos y de las traiciones que la marcaron. Los fans ya la esperan con ansias, y los medios están listos para devorar cada capítulo. Ella ha advertido que no piensa suavizar nada. Voy a decir mi verdad, afirmó en una conferencia reciente. Conociendo su carácter, esa frase suena más a amenaza que a promesa. Si cumple lo que promete, la bioserie podría convertirse en una bomba mediática que reviva los dramas del pasado con nombres, fechas y emociones sin censura. Marisela sigue de pie, con su cabello rubio, su actitud desafiante y su historia llena de fuego. No necesita presentaciones, es la mujer que hizo de su vida una telenovela y de sus heridas, canciones. Y aunque los años pasen, su nombre seguirá siendo sinónimo de polémica, amor y supervivencia. Y así, entre luces, aplausos y escándalos, la historia de Marisela se sigue escribiendo. Una vida donde el amor fue su mayor inspiración, pero también su cruz. Desde aquella adolescente que se enamoró del hombre equivocado hasta la mujer madura que aprendió a cantar sus heridas, Marisela ha demostrado que no hay fama sin cicatrices ni corazón que aguante tanto fuego sin romperse un poco. Y sí, dicen que el tiempo cura, pero en su caso, el tiempo solo afina la voz con la que se desahoga. Cada canción suya tiene una historia escondida, cada lágrima un nombre, y cada silencio una confesión que tal vez conoceremos cuando se estrene su esperada bioserie. Lo que sí está claro es que, para muchos, ella seguirá siendo la dama de hierro, pero con alma de cristal. Y ahora la pregunta va para ti: ¿qué piensas de todo lo que ha vivido Marisela? ¿Crees que fue víctima del amor o la dueña de su propio destino? Cuéntamelo en los comentarios, quiero leer tu opinión. Si te gusta este tipo de historias llenas de pasión, drama y secretos del espectáculo, suscríbete al canal y activa la campanita, porque lo que viene está todavía más bueno. Déjame un emoji que te represente. Un micrófono si la admiras, un corazón roto si te dolió su historia, o un fuego si crees que Marisela sigue siendo la reina del escándalo. Por lo pronto no te digo adiós, sino hasta pronto.